conversando aquí en Científicos Industria Argentina con la doctora Liliana Rapalini. Estamos hablando de un tema titulado Gestación por sustitución. Me gustaría preguntarle, ¿cuáles son los temas controversiales que están en discusión hoy? ¿Cuáles son los puntos en disputa, los puntos más ríspidos para decir, aquí, no sé, acá hay varias opiniones en juego? ¿Cuáles serían? Póngame un ejemplo. Sí, antes de ponerle un ejemplo le comento esto. El tema de por sí puede resultar ríspido, pertenece al estatuto personal dentro del derecho, todo lo que hace a las personas lógicamente toca una parte delicada, ¿cierto? Y hay opiniones a favor y en contra desde muchos puntos de vista, vale decir jurídico, religioso, social, psicológico, bueno, hay una serie de cuestiones, pero vamos a partir de esta idea. A ver. Hasta el momento nosotros no tenemos maternidad por sustitución en el derecho argentino. Entonces, ¿qué ocurre? Una pareja residente en la República Argentina quiere procrear, no puede, bueno, sobre las cuestiones que ya hemos conversado, y decide realizar la práctica en otro estado, en otro país. ¿Sí? Doy un ejemplo, California, como puedo decir India, vale decir, ya acá me detengo y digo, hay países permisivos y países prohibitivos en cuanto a su legislación. ¿Y la Argentina qué propone frente a eso? La Argentina, si tomo el código de Vélez, es un código... Es el que está en vigencia en este momento. Sí, pero permítame aclarar esto. Sí. No tiene ninguna cláusula que indique que un pacto por subrogación es nulo. No sé lo que quiere decir eso. Que un acuerdo de gestación por sustitución sea nulo para el derecho argentino. Pero si intento encuadrar a esta gestación dentro de la acepción de maternidad, madre sería la gestante. ¿Y la madre de acá qué sería? ¿Una persona que adopta la criatura? Una solución que lo adopta. ¿Y ustedes qué proponen? ¿Que cambie el código? No. Entonces, el tema es así. El anteproyecto, como directamente va a admitir la práctica acá en la República Argentina, ya no tendríamos un espacio jurídico controvertido. Vale decir, hice en California lo que no puedo hacer en la República Argentina. Ahora lo va a permitir. Exacto. Hecho dentro o fuera de la República Argentina. La pregunta es, esto que se iba a buscar supuestamente en California y en la India, porque el código no lo contempla, ¿igual se practicaba acá? ¿Se practica acá? Sí. Bien. Sí. Okay. O sea, va a ser, de alguna manera, sí. Se trata de regularizar la situación que en este momento parece como ilegal. Bueno, el legislador, o irregular por lo menos. Aunque, claro, aunque no ilegal, por lo menos irregular. Bueno, el legislador un poco es eso. O sea, observa la realidad, y el cambio social y de acuerdo con ello legisla. ¿Y cuán lejos estamos de que eso se modifique para que la situación deje de ser irregular? Bueno, en estos momentos el anteproyecto está nuevamente en revisión y uno de los institutos cuestionados es el de la maternidad subrogada, que estamos nosotros conversando. Y sobre todo porque nuestros legisladores han optado por la variable altruista. Altruista es que no hay precio, dinero, entre la parte que encomienda el embarazo y la señora que acepta llevar el embrión. O sea que estaría evitando de que haya una transferencia de dinero. Yo te pago, vos tenés el hijo, después me lo devolvés, me lo das a mí y vos te quedás con él y yo te pago. Exacto. Sí. Eso se está tratando de evitar. A usted no se le escapa que eso, bueno, las personas que tienen poder adquisitivo son las que logran que se aborte con las mejores condiciones. Claro, pero además porque la práctica así vista, para mí, está como poniendo un velo sobre otra realidad. ¿Cuál es, doctora? Y para mí entender, profesor, acá no tenemos todavía un crecimiento como país como para que esta práctica no justifique de parte de la gestante un interés económico. O sea que la sesión... Yo preferiría ventilarlo. Dar la variable altruista, por ejemplo, cuando hay un vínculo parental, porque a veces la hermana, una prima, ¿no es cierto?, cede el vientre, que se presumirá gratuita, y el resto oneroso. Yo creo que despeja más la cuestión. Bueno, pues eso lo transparenta. Lo transparenta. Pero también pone en una condición muy particular, porque las personas que no pueden pagar
Tal como sucede en la sociedad, en general, la persona que está, digamos, en indefensa porque no tiene la alternativa, entonces si se va a ventilar de esa forma, entonces esas mujeres o esas parejas nunca van a poder conseguir los hijos, porque no van a tener cómo pagarlo. No, que es como lo mismo con los órganos. Sí, que pasó con la fertilización asistida, que eran prácticas onerosas y, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires recién ahora se ha conseguido que una obra social médica las asista. ¿Y cómo sería la intervención del Estado que aspira usted? Porque el Estado sería el que tendría que venir a regular acá y no permitir, para poder igualar los derechos de las personas, que no dependa de cuánto dinero tiene cada uno en la cuenta bancaria. Muy difícil, muy complicado como para poderlo regular de esa forma. A mí particularmente hay dos sujetos que dentro de toda esta vinculación me preocupan. Uno es, por supuesto, la criatura que está por venir, y me preocupa mucho más cuando nació, porque no puede ser que, por ejemplo, no tenga nacionalidad o no puede inscribirse de acuerdo a una realidad de intención de sus padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos espacios separados, fraccionados, distintos. Entiendo. Muy bien. Pero usted comprende que eso es un segundo paso. Eso es un segundo paso. El primer paso viene bastante antes. ¿Sí? Sí. Que bueno, que es saber, porque hay que ponerse de acuerdo. Inexorablemente, de una u otra forma, digamos, la pareja que quiere tener la criatura necesita buscar alguna alternativa. Será la fecundación in vitro, será la subrogación del vientre, será conseguir una madre gestante, pero hay una cantidad de alternativas que hay que contemplar antes de que llegara al estadio de que la criatura nazca. O sea, hay como una suerte de vacío acá, por lo menos para mí. El vacío es mi ignorancia, doctora. No quiero decir que exista tal vacío. Es que es así. Es así, porque amén de que no podemos calificar de si existe un vacío o no, lo que no existe en última instancia es un ejercicio de la autonomía de la voluntad, de la decisión propia, de optar por una práctica para procrear. Cuando las prácticas las tengo, opto. Y opto de acuerdo a mi convicción, mis principios, etc. ¿Cuánto incide la Iglesia en todo esto? Muchísimo. Siempre la legislación civil incide muchísimo. También ¿Evita el progreso, llega un punto, yo no sé si decirle si evita el progreso, quizás encasilla las decisiones del legislador. Un legislador que quiere dejarse encasillar. Bueno. ¿Y sí? Sí, pero de todas formas es como que mantiene categorías que a veces están alejadas de la realidad de la sociedad a la cual se pretende aplicar. Y cuando usted decía hace un ratito, en la primera parte, en el primer bloque, cuando decía que la madre que lleva y que porta en ese momento la criatura no se puede arrepentir, a mí eso en algún lugar me hace mucho ruido interno. Sí. ¿Cómo va a ser que una persona, digamos, no sé cuáles son los acuerdos y los contratos? Porque uno podría decir, bueno, la persona dijo, yo voy a tener la criatura y te la voy a ceder, y después en el medio toma la decisión interna de revisar, como nos ha pasado a todos en la vida, haber decidido algo y después cambiar sobre la marcha. Por supuesto que entiendo que no es un cambio menor, no es que me compro un par de zapatos negros y otro azul. O cambio... O cambio de casa o de auto o de lo que fuere. O hasta de marido, o hasta de mujer. Pero en este caso es una cosa muy crítica, muy profunda. Una mujer está llevando una criatura que se comprometió a entregar y después decide cambiar de idea. Sí, que se han presentado casos tremendos, no en nuestro derecho, pero por ejemplo que en el curso del embarazo, por allí la pareja que ha encomendado ese nacimiento se separa. Antes de nacer la criatura, se separa y resulta que ¿quién se queda con la criatura? Y por allí fue tan grosa la disputa que tampoco quieren al chiquito. ¿Y quién lo quiere? Yo le quiero decir que lo que vamos a hacer, lamentablemente, tengo que terminar aquí la nota, pero quiero decirle primero que me he educado en cosas que no sabía, digamos, en un tiempo relativamente breve. Usted puso sobre el tapete alguna cantidad de cosas que son muy importantes para muchas personas. Y además, creo que esto nos invita a pensar que como sociedad, las modificaciones tecnológicas, la ciencia ha producido avances que trae aparejado otro tipo de problemas que antes no existían y que ahora sí existen. Y existen porque antes no se podía hacer esto y ahora sí se puede. O sea, antes había, yo le
le puedo encargar a una persona que tenga una relación con otra mujer, que tenga un hijo y después eventualmente discutimos quién se queda, quién no se queda. Pero hay una posibilidad de que ni siquiera haya una relación carnal entre las personas. Sí. O sea, que ni siquiera se conozcan, sí, que haya donantes anónimos, etcétera. Bueno, todo eso plantea y trae aparejado una cantidad de problemas que antes no existían. La discusión, cuanto más amplia, más abierta, más honesta, más genuina y que contemple los derechos de la mayoría de las personas independientemente de cuánto dinero tengan. Que eso es una preocupación para igualar y que no sea que yo, que soy un privilegiado que puedo pagar el mejor hospital, el mejor médico, tenga un privilegio sobre otro que no puede. Y eso es una dificultad. Una dificultad grande. Y en este tema que estamos tratando también, muy grande. Una dificultad seria. Sí. ¿Puedo agradecerle que hubiera venido al programa? Pero por favor, yo le agradezco también. Se llama Liliana Rapalini, estuvo en Científicos Industria Argentina, nosotros seguimos con nuestro programa así.